María Martín Gómez es licenciada en Filosofía por la Universidad de Salamanca. Hizo el doctorado en Filosofía con una tesis sobre el pensamiento hermenéutico de Fray Luis de León. En 2009 realizó una estancia en Alemania trabajando como personal invitado y en la actualidad es profesora del área de Filosofía del Departamento de Filosofía Lógica y Estética. Vicedecana de Docencia y Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca. Sus líneas de investigación son la filosofía española e iberoamericana, el pensamiento de la Escuela de Salamanca, el Renacimiento, el humanismo, la Reforma protestante, la hermenéutica, habiendo publicado diversos trabajos sobre estos temas y participando en varios proyectos nacionales e internacionales. En cuanto al área unamuniana, ha sido miembro de la Comisión Asesora de la Casa Museo Miguel de Unamuno, coordinadora, junto al Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, del ciclo de conferencias Al Unamuniano Modo, y actualmente forma parte del Consejo de Redacción de la revista Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno. Es autora, entre otros, de los siguientes libros: Diario de una filósofa embarazada, Comprender e interpretar, La recepción de la hermenéutica en España, La Escuela de Salamanca, Fray Luis de León y el problema de la interpretación. Y ya sin más, vamos a dar paso a María Martín Gómez, que nos va a hablar sobre las lecturas de Unamuno. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por esta presentación. Se me oye, bueno, yo tengo un buen tono de voz, como veis, estaba apagado y sin embargo, pues gracias por la presentación y sobre todo, pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar aquí en la Asociación de Amigos de Unamuno y bueno, estar entre amigos. Cuando iniciasteis esta senda, pues yo participaba mucho, era uno de esos jóvenes que estaba en las primeras filas. Luego, bueno, pues las situaciones personales, como acabamos de hablar, pues ese diario de una filósofa embarazada es un libro que hice porque acabo de ser mamá, entonces, bueno, pues la imposibilidad, ¿no?, de participar en todas las cosas que a una le gustaría. Pero naturalmente, pues cuando se me hizo la invitación, pues acepté encantadísima y pusimos ese primer título, las lecturas de Unamuno, las lecturas unamunianas. Pero adelanto ya que las lecturas unamunianas pues son múltiples y muy variadas, y Unamuno lee muchísimo y en muy diversos idiomas, así que nos vamos a centrar en una, y es en la lectura que Unamuno hace de Fray Luis de León y especialmente de su obra magna, la de Fray Luis, de los nombres de Cristo. En la Casa Museo Unamuno, actualmente, según datos facilitados por la directora, existen más de 6.100 volúmenes que conforman la biblioteca personal del autor. Se sabe que la biblioteca de Unamuno debió ser mayor, pues a veces Unamuno refiere obras que no podemos encontrar en esos estantes, por lo que entendemos que muchos de los libros seguramente pues, se perdieron o bien durante el traslado de su biblioteca a la localización actual o durante sus exilios en Fuerteventura o en Hendaya. Hay una pareja de hermanos, los hermanos Valdés, que en 1973 realizaron un estudio sobre la biblioteca de Unamuno y en él, verán ustedes, refieren todos los libros que hay allí, cuáles están anotados, subrayados, y además añaden un apéndice sobre autores que Unamuno cita en sus obras, pero que no se han localizado en el inventario que se hizo en su día. En ese apéndice no aparecen algunos textos de Fray Luis que sabemos que Unamuno leyó, pero que, por ejemplo, no se encuentran en el catálogo. No obstante, buena parte de los volúmenes que sí se conservan esconden observaciones y subrayados del pensador vasco que constituyen anotaciones inéditas todavía por investigar. Así que ese legado autógrafo de sus lecturas a mí me parece que nos permiten pues, elaborar un recorrido de las fuentes que posiblemente inspiraron la redacción de algunas de las obras más importantes de la producción bibliográfica de Miguel de Unamuno. Como ya he adelantado, pues en esta ocasión me gustaría observar y compartir con ustedes pues esas interpretaciones que Miguel de Unamuno elaboró de otro gran maestro salmantino que, como él, llegó a la Universidad de Salamanca sin tener lazos anteriores con ella y acabó convirtiéndose en uno de los profesores más emblemáticos de esta institución. No es otro que el fraile agustino Fray Luis de León y especialmente su obra de los nombres de Cristo,
que Miguel de Unamuno tiene en su biblioteca y que comenta y anota. En 1965, el investigador Gabriel Espino, discípulo directo de Miguel de Unamuno, había sido alumno suyo en las clases de lengua y literatura que daba Unamuno, es invitado a unas jornadas unamunianas como conocedor especializado de primera mano del pensamiento, y para su intervención pues elige abordar los paralelismos que él encuentra entre Fray Luis de León y Miguel de Unamuno. Aunque el texto de Espino no es muy extenso, pues en él dice: constato coincidencias en la búsqueda apasionada de la verdad y de la justicia, en la independencia de juicio y en el temperamento vehemente que les lleva a reñir primero consigo mismos, las crueles peleas que decía el propio Fray Luis, y luego con los demás, hasta ascender por la meditación, por el arte y sobre todo por el vuelo poético a la región serena en que cosechan sus mejores frutos. En ese mismo texto, Espino no duda en manifestar que Fray Luis de León y Miguel de Unamuno son los máximos ornamentos de la insigne escuela salmantina y ofrecen muchos y muy salientes rasgos. Infelizmente, esta apreciación suya y nuestra pues no siempre ha sido así, no siempre ha sido compartida. Cuando en 1953, a propósito de las celebraciones del 7º centenario de la Universidad de Salamanca, se acuerda crear la Casa Miguel de Unamuno tal y como hoy la conocemos, el obispo de Las Palmas, Antonio Pildaín, envía una censura muy crítica contra Unamuno que contrapone la gloria y ortodoxia de Fray Luis de León frente a la herejía del que había sido rector hasta hace poco. La carta, titulada Don Miguel de Unamuno, hereje máximo y maestro de herejías, pues no deja indiferente a nadie ya solo con ese título. En ella, Pildaín manifiesta que por las aulas de esta universidad han desfilado en efecto, ora a título de profesores, ora en calidad de alumnos, esos astros rutilantes que se llaman Francisco de Vitoria y Fray Luis de León. Y sin embargo, la universidad, en vez de centrarse en ellos, prototipos en sus épocas más gloriosas de ortodoxia y catolicidad, ha querido destacar con relieve excepcionalísimo no alguna de estas figuras representativas que acabamos de citar, sino al hombre cuya ideología constituye la antítesis más antitética que pueda darse con la ideología característica de la Universidad de Salamanca. No podemos negar que Francisco de Vitoria o Fray Luis de León estén faltos todavía hoy de un reconocimiento distinguido por parte de las instituciones españolas, incluida la universidad. Pero no deja de sorprendernos que en 1953 Fray Luis se use como modelo de ortodoxia cuando en su época, en 1572, fue denunciado ante el Santo Oficio precisamente por considerarlo amigo de novedades, esto es, por cuanto su doctrina no seguía las líneas marcadas por la ortodoxia oficial. Desde esta categoría, amigo de novedades, a Fray Luis se le va a acusar precisamente de hebraísta. No hace falta que les diga que en el siglo XVI ya solo saber hebreo no estaba muy bien visto, de no secundar la interpretación de los padres de la Iglesia o de haberse saltado las prohibiciones inquisitoriales al traducir al castellano un texto bíblico como el Cantar de los Cantares. Llama la atención que en un libro que Miguel de Unamuno tiene en su propia biblioteca, titulado El Cantar de los Cantares, exégesis, y escrito por el poeta argentino Arturo Capdevila, se siga señalando en 1919 que la interpretación de Fray Luis del texto bíblico es demasiado polémica y controvertida por su literalidad y que el propio Fray Luis de León nunca se mostró dispuesto a rectificar su interpretación del cantar. Algunos de los reproches hacia Fray Luis que Unamuno lee en ese estudio, que además se lo ha regalado el propio autor, ya que el libro que tiene Unamuno está dedicado por Capdevila, son: cierto maestro de teología depuso ante el alto tribunal que Fray Luis era hombre dado a disminuir la importancia de la religión cristiana y siempre, así, en vez de la opinión de los santos padres, prefería la exégesis de la sinagoga. Había caído también Fray Luis en un autoritarismo orgulloso. ¿Atendía acaso a razones el agustino?
¿Había para él otro consejo que el del suyo mismo? En este sentido, me parece, Unamuno quizá tenga que ser reconocido casi como uno de los pioneros en destacar la importancia que debía otorgarse a la obra de Fray Luis de León y en esclarecer, por ejemplo, todos los entresijos, incluso políticos, que él mismo detecta en el proceso inquisitorial de Fray Luis de León. De nuevo, en la biblioteca personal de Miguel de Unamuno hallamos subrayados y anotados 2 volúmenes que conforman el libro Luis de León 1528-1591. Esta monografía, publicada por el hispanista francés Adolphe Coster entre 1921 y 1922, que es un buen amigo de Unamuno y es uno de los grandes conocedores del maestro renacentista, pues la verdad que constituye todavía hoy uno de los mejores estudios que poseemos sobre Fray Luis. Unamuno lee con detenimiento los 2 volúmenes que Coster le ha regalado, señala algunos párrafos y comenta sobre todo los pasajes que Coster dedica al proceso inquisitorial de los 3 hebraístas salmantinos, Fray Luis de León, Gaspar de Grajal y Martín Martínez Cantalapiedra. Como saben ustedes, cuando encarcelan a Fray Luis lo hacen no solo a Fray Luis, sino también a Gaspar de Grajal, a Martín Martínez Cantalapiedra, y algunos estudiosos pues incluso han hablado de un solo proceso inquisitorial y se denomina así el proceso contra los 3 profesores hebraístas. Pues bien, Unamuno sobre todo apunta a las páginas dedicadas al proceso y escribe, por ejemplo, la siguiente apostilla autógrafa: el carácter político que siempre tiene la Inquisición. La valoración política de la Inquisición era en realidad una idea muy unamuniana, que ya estaba presente en algunos de los escritos publicados por Unamuno con anterioridad. Así, en torno al casticismo de 1895, Unamuno señala en varias ocasiones que la Inquisición española no fue una institución meramente religiosa, sino que fue una aduana de unitarismo casticista creada para controlar la instauración de una identidad política uniforme. Así las cosas, no podemos decir que la inspiración de esta concepción del Santo Oficio le llegara del libro de Coster sobre Fray Luis, pero sí podemos imaginar que Unamuno encontró en este ensayo pues ideas que reafirmaban lo que él antes había asegurado, que Fray Luis de León no pudo desplegar todo su genio poético e intelectual debido a las restricciones y prohibiciones establecidas por la Inquisición. Dice Miguel de Unamuno: oprimido por el ambiente vivió el maestro León, solitario y perseguido, sin que su obra diera todo el fruto de que está preñada. Teniendo en cuenta este tipo de calificativos, no resulta por tanto osado manifestar que Miguel de Unamuno fue más que un lector asiduo de Fray Luis. Unamuno le admira y conoce muy bien lo que el propio Unamuno caracterizaría como la intrahistoria biográfica de Fray Luis de León. En este sentido, bien podríamos afirmar que Miguel de Unamuno se sintió hermanado y en buena medida representado y apelado por los acontecimientos que Fray Luis de León tuvo que sufrir en su época. Unamuno siente como propia la persecución que vivió Fray Luis por algunos compañeros del claustro universitario y por eso recrea y hace suyo aquel verso luisiano escrito en la cárcel inquisitorial que manifestaba que la envidia y la mentira me tuvieron encerrado. La Universidad de Salamanca fue para ambos lugar de refugio y de placer, pero también ataona, dice Fray Luis, de las infamias más viles y ladinas. Ambos disfrutan del aula, de las clases y de los diálogos con los estudiantes, pero los dos se sienten también demasiado oprimidos con la obligación de atenerse a un programa y las imposiciones académicas les constriñen en exceso y por eso denuncian que todos son limitaciones a su derecho a la libertad de cátedra. Y aunque ambos gozaron y disfrutaron la vida universitaria, pues también sufrieron traiciones y desengaños. Desde esa dualidad hacia la Universidad de Salamanca, Unamuno reconoce que se ha sentido muy cercano a Fray Luis de León. En un texto titulado Salamanca, Andanzas y Visiones Españolas, Unamuno, tras detenerse a comentar la fachada de la universidad, confiesa que él prefiere el patio de escuelas mayores
presidido por la estatua que Nicasio Sevilla ha realizado de Fray Luis de León. Ese patio es para Unamuno un encanto y un consuelo, y refiriéndose a la estatua de Fray Luis, el Broncinio Fray Luis, Unamuno declara que el gesto de apaciguamiento que posee el maestro Agustino, esa mano extendida que parece que nos está calmando a todos, aquel que los visita, pues es algo, dice Unamuno, que habla al alma de lo eterno y lo permanente. No doy por nada del mundo ese patio, henchido en su silencio de rumores seculares, ese patio sin ruido de tranvías y ferrocarriles, ni de vana agitación humana. Una vez más, Fray Luis le sirve a Unamuno como contraposición del bullicio de la ciudad y como refugio y sosiego de la vida académica. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por la afabilidad unamuniana. Fray Luis de León no fue el hombre apacible y sereno que nos legó Nicasio Sevilla y que recrea Unamuno. Como Unamuno, si por algo puede caracterizarse Fray Luis, es por ser un hombre de mucho temperamento, de fuerte temperamento, muy comprometido con sus convicciones y que no tuvo reparos en manifestarlas severamente allí donde creyó conveniente. No obstante, siendo también don Miguel un hombre de mucho carácter, ambos reflexionan y teorizan sobre la paz y el sosiego, y es esta una de las facetas del pensamiento luisiano que más atrae la atención de Miguel de Unamuno. Vamos entonces a ver esos pasajes que subraya Unamuno sobre la paz, el sosiego. Fruto de esta confesada admiración por Fray Luis, Miguel de Unamuno no tiene reparos en aseverar que de los nombres de Cristo es la más encumbrada obra filosófica escrita en lengua castellana. Fíjense, para mí que soy profesora de filosofía española e iberoamericana, nos dice Unamuno que de los nombres de Cristo es la obra más importante de la filosofía española. Desde esta consideración, y movido por su propio interés de escribir sobre la paz y por ende también sobre la guerra, en un siglo como el suyo, marcado por los acontecimientos bélicos internacionales, Unamuno subraya sobre todo los pasajes en que Fray Luis de León habla de la paz. Fray Luis comienza el capítulo dedicado al nombre de Cristo, Príncipe de la Paz, con unas bellas palabras que nos recuerdan algunas de sus odas más celebradas como Noche Serena o a Francisco Salinas. Empieza Fray Luis. Cuando la razón no lo demostrara, ni por otro camino se pudiera entender cuán amable cosa sea la paz, esta vista hermosa del cielo que se nos descubre ahora y el concierto que tienen entre sí aquestos resplandores que lucen en él, nos dan de ello suficiente testimonio. Porque, ¿qué otra cosa es sino paz, o ciertamente una imagen perfecta de paz, esto que ahora vemos en el cielo y que con tanto deleite se nos viene a los ojos? Que si la paz es, como dice San Agustín, breve, una orden sosegada o un tener sosiego y firmeza en lo que pide el buen orden, eso mismo es lo que nos descubre ahora esta imagen, a donde el ejército de las estrellas, puesto como en ordenanza y como concertado por sus hileras, luce hermosísimo, y a donde cada una de ellas inviolablemente guarda su puesto, a donde no usurpa ninguna el lugar de su vecina, ni la turba en su oficio, ni menos olvidada del suyo, rompe jamás la eterna y santa armonía que le puso la providencia. Antes, como hermanadas todas, y como mirándose entre sí y comunicándose sus luces, las mayores con las menores, se hacen muestra de amor, y como en cierta manera se reverencian unas a otras y todas juntas templan a veces sus rayos y sus virtudes, reduciéndolas a una pacífica unidad de virtud de partes y aspectos diferentes, componen todas poderosas la universal manera. La verdad que la cita, me disculpen que fuera larga, pero me parece bellísima, ¿no? Y hago una reflexión, a veces el Fray Luis poeta pues ha eclipsado a este otro Fray Luis, al Fray Luis latinista, académico, ese está abandonadísimo, ¿no? Pero incluso fíjense, ¿no? De los nombres de Cristo, esa obra que Unamuno nos dice que es la obra más importante de la filosofía española, bueno, pues una llamada también a recuperar a ese otro Fray Luis de León, porque ustedes encontrarán pues textos tan bellos como este.
Unamuno, devoto como Fray Luis del Cielo Estrellado, visita en varias ocasiones La Flecha, esa finca que los agustinos poseían en la ribera del Tormes y que Fray Luis escoge como escenario del diálogo que Marcelo, Juliano y Sabina mantienen en De los Nombres de Cristo. Así que ese cielo estrellado está observado desde La Flecha. El lugar le sirvió a ambos como refugio y espacio propicio para albergar esa paz espiritual de la que nos hablara Fray Luis. En su relato Paisajes, Unamuno dedica un apartado exclusivamente a La Flecha y en él Unamuno hace una bella descripción de aquel terreno, lamentando que la capilla que en el siglo XVI albergó las confesiones más íntimas de Fray Luis de León sea hoy usada como una despensa de embutidos. ¿Qué dirían ambos, Fray Luis de León y Miguel de Unamuno, del estado actual de completo abandono en el que se encuentra La Flecha? Hago un llamamiento, no sé si tengo a alguien en la sala con un buen patrimonio, pero si alguien pudiera permitirse la compra de esa finca y realmente pues restaurarla, pues yo se lo agradecería, ¿no? En su momento estuvo en venta, pero bueno, solicitaban más de lo que una joven investigadora pudiera pagar, ¿no? Unamuno se sirve de esta recreación paisajística y bucólica para enlazar con dos ideas muy presentes en la obra de estos autores. Por una parte, la defensa de la vida pastoril y sosegada del campo, el sentimiento de la naturaleza, que dice Unamuno, y por otra, la convicción de que el silencio y la calma del campo son transmisoras de paz y posibilitadoras del ascetismo místico. ¿El sentimiento mismo de la naturaleza, se pregunta Unamuno, no es acaso en rigor un sentimiento cristiano? Por su parte, Fray Luis no duda en enseñar que si estamos atentos a lo secreto que en nosotros pasa, veremos que ese concierto y orden de las estrellas, mirándolo, pone en nuestra alma sosiego. Y veremos que así como ellas se humillan y callan, así lo principal y lo que es Señor en el alma, que es la razón, se levanta y recobra su derecho y su fuerza, y como alentada con esa vista celestial y hermosa, concibe pensamientos altos y dignos, y como en una cierta manera se recuerda de su primer orden, al fin pone todo lo que es vil y bajo en su parte y vuela sobre ello. A pesar del ascetismo de este tipo de textos, no podemos considerar ni a Fray Luis de León ni a Miguel de Unamuno verdaderos místicos. Ninguno de ellos tuvo una experiencia mística efectiva, entendiendo por tal una comunicación directa con Dios. En Unamuno, creo, es claro, en un momento dado del sentimiento trágico de la vida, tras estudiar la importancia de la mística, concluye: y el alma, mi alma al menos, anhela otra cosa, no absorción, no quietud, no paz, no apagamiento, sino eterno acercarse, pero sin llegar nunca, inacabable anhelo, eterna esperanza que eternamente se renueva sin acabarse del todo nunca. Tampoco encontramos confesiones de este tipo, de que hubiera tenido algún arrebato o éxtasis personal pues en su diario íntimo o en Mi religión o en el Tratado del Amor de Dios. En el caso de Fray Luis, por mucho que algunos estudiosos, incluido Unamuno, así lo hayan considerado, pues Fray Luis rehúsa de este tipo de calificaciones. En un momento dado del comentario latino al Cantar de los Cantares encontramos en 3 referencias diferentes citas, autocitas, en las que dice yo no soy místico, ¿no? Una de ellas dice, pues es cosa grande y muy por cima de las fuerzas del hombre y de tal modo que apenas puede entenderse sino por los que aprendieron de Dios, no tanto por la palabra de algún doctor, cuanto por la misma cosa y experiencia de suave amor, en el número de los cuales confieso y me duelo de que yo no he estado nunca. Más adelante dice, en el éxtasis y en el rapto, si quisiera explicar qué siente el ánimo del justo que lo ha experimentado, o de qué modo se afecta, con cuánta luz se ha ilustrado, de qué placeres goce, lo haría inepta e incluso impíamente, pero yo no estoy entre los que se lo hallan. Explíquenlo los que lo recibieron, sea cosa
si acaso cosa tan grande puede ser explicada por algún hombre, hasta ahora consta que nadie lo ha explicado. Unamuno tilda en varias ocasiones a Fray Luis de León de místico, y no es el único, pero por mi parte, teniendo en cuenta los testimonios que acabo de leer de Fray Luis de León, pues solo puedo mostrar mi desacuerdo con la interpretación unamuniana. Además, en ningún momento del proceso inquisitorial de Fray Luis salió a la luz posibles vivencias místicas, como sí estuvieron presentes, por ejemplo, en las investigaciones que se hicieron a Santa Teresa de Jesús. Puede que Unamuno se dejara influir por otro de los textos que hallamos en su biblioteca personal, pues entre los varios estudios que podemos localizar en su fondo dedicado a la mística, hay muchísimos, topamos con uno que versa específicamente sobre Fray Luis de León. Unamuno ha leído la monografía titulada Los místicos españoles, Malón de Xaide, Juan de Ávila, Luis de Granada, Luis de León, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y su grupo, escrito por Paul Gustelot y Pedro Humbert. Y le ha parecido muy sugestivo, Unamuno las señala y las resalta, dos notas que según estos autores son necesarias para poder hablar de una experiencia mística. En primer lugar, dicen ellos, el amor, ya que es necesario que el amor hacia Dios arrastre al alma humana. Y en segundo lugar, la libertad, porque el hombre es tan libre que puede no querer a Dios cuando Dios quiere. Claro, fíjense en toda la relación que tiene esto con otro tema fundamental en la obra de Unamuno, que es la disputa entre la libertad y la gracia, influido claramente por toda la reforma protestante, ¿no? De si el ser humano tiene esa libertad para creer en Dios y en este caso para dejarse llevar por un ascetismo místico, o si está predestinado ya y no podría hacer nada, ¿no? Junto a estas características de la vivencia mística, Unamuno también se deja convencer por Fray Luis de la importancia que tiene el sosiego para poder experimentar a Dios. Pero según al parecer de Fray Luis, esta calma necesaria solo puede encontrarse en el contexto de la naturaleza. Una vez más, dice Unamuno a este respecto: el silencio mismo que en la finca La Flecha impera, canta paz, y a la paz bendice la soledad del sitio, y allí el maestro León se hartaba de paz. Escuela viva de paz es aquella finca, y de paz gozaba allí como en ningún sitio. Tanto Fray Luis de León como Miguel de Unamuno están de acuerdo en que solo en el campo es posible penetrar en la sublimidad de lo inefable. Son los montes, los cielos, fíjense qué bonito, las melodías de la naturaleza lo que permiten al ser humano acercarse a Dios. Según Unamuno, Fray Luis iba al campo para que su alma recobrara la memoria perdida de su origen primera esclarecida. Y Fray Luis fue siempre muy reiterativo en este punto. Tan solo lejos del mundanal ruido, el alma puede recobrar su origen primero. Solo cuando nos alejamos de los quehaceres cotidianos estamos en disposición de alcanzar ese sosiego armonioso y de acercarnos a Dios. Pues como él mismo dice, puede ser que en las ciudades se sepa mejor hablar, pero la fineza del sentir es del campo y de la soledad. A Unamuno no se le escapan estas notas bucólicas y por eso disfruta especialmente de la lectura del nombre pastor en de los nombres de Cristo. Según Fray Luis, y Unamuno parece estar conforme con esta interpretación, hace estrellas, cuando a Unamuno en sus lecturas le gusta, podemos encontrar subrayados, líneas paralelas y, bajo mi interpretación, ¿no? Cuando realmente algo le gusta, hace ahí una estrella, es como esto es lo importante. Pues bien, Cristo, en ese pasaje, debe considerarse pastor no porque guía y cuide de sus ovejas, sino porque es capaz también de calmarlas, porque su gobierno no consiste en dar leyes ni en poner mandamientos, sino en apacentar y alimentar a los que gobierna. Si vamos a la lectura que Unamuno hace de este pasaje, en su ejemplar observaremos que esos párrafos están subrayados y anotados con algunas temáticas muy presentes también en la obra de Miguel de Unamuno.
Así, las reflexiones de Fray Luis sobre el pastor rememoran a Unamuno la figura de Abel. Unamuno cae en la cuenta de que Abel fue también pastor de ovejas, mientras que su hermano Caín era labrador de tierras. Y no es coincidencia que Unamuno recuerde a este respecto que Caín fue también el primero en edificar una ciudad, Enoc, lo que viene a reafirmar la idea de que para Unamuno, así como para Fray Luis, la ciudad, por oposición a la vida pastoril, representa el origen de las envidias, así como la imposibilidad de conseguir ese sosiego anhelado. Unamuno nos presenta una eterna dualidad en la historia de la humanidad que enfrenta desde siempre a labradores que se quedan, según él, cerca de la ciudad que ellos mismos han fundado para mercadear y negociar, y por tanto origen, ¿no?, de las vilezas, de la envidia, además también muy propiamente filosófico, la propiedad privada, el mercadeo, es el origen de las disputas humanas, y a los pastores, que son trashumantes, verdaderos conocedores de la amplitud y de las posibilidades del campo. Por eso la flecha les sirve a ambos nuevamente para alejarse de la ciudad. Unamuno no tiene reparos en decir que Fray Luis marchaba a la flecha para huir de la ciudad fratricida de Caín, porque allí solo encontraba concupiscencias, rencores de odios, enconadas disputas, luchas y querellas, para terminar concluyendo que Fray Luis ni en el refugio del convento de la ciudad gustó de paz en la ciudad, cuyas cárceles le habían tenido como huésped. Por cierto, hago aquí un excurso, si no han visitado el nuevos... en la calle Balmes, ahí estaba el antiguo convento de San Agustín, y bueno, acaban de abrir al público, y bueno, pues les invito a que vayan porque allí vivió Fray Luis, y bueno, pues es un patrimonio que tenía Salamanca olvidado y que yo pues me he alegrado infinitamente en que lo hayan, bueno, pues cuidado, ¿no? A ver si lo próximo es la flecha, pero bueno. Así pues, las mismas rencillas de los claustros universitarios que alcanzaron a Fray Luis son los que Unamuno parece querer denunciar ahora en esos pasajes. Envidias que ambos achacan a las ansias de poder de algunos compañeros. La solución propuesta es la misma, pues huir de todo lo que pone alboroto en la vida y de un modo estoico, pues conformarse con lo que el Logos universal ha establecido para cada uno. Fray Luis cita en ese punto al filósofo griego Epicteto y Unamuno los subraya en su lectura para escribir al final del párrafo las palabras que de inmediato les voy a contar. Dice Fray Luis en ese párrafo que Unamuno subraya: por lo cual conviene que adviertas que si lo que de suyo es siervo lo tuvieres por libre tú y tuvieres por propio lo que es ajeno, serás embarazado fácilmente y caerás en tristeza y en turbación y reprenderás a veces a los hombres y a Dios. Mas si solamente tuvieras por tuyo lo que de veras lo es y lo ajeno por ajeno como lo es en verdad, nadie te podrá hacer fuerza jamás, ninguno estorbará tu designio, no reprenderás a ninguno, ni tendrás queja de él, no harás nada forzado, nadie te dañará, ni tendrás enemigo, ni padecerás detrimento. Y escribe Miguel de Unamuno, que es la verdadera felicidad. Como observamos en su lectura, Unamuno propone actualizar las enseñanzas del estoicismo clásico y reivindica esa búsqueda de la pacella. Para Unamuno, la imperturbabilidad del ánimo, la aceptación del destino, el no padecer detrimento de Fray Luis es lo que hace posible una vida feliz. Pero para alcanzar esa felicidad pretendida por Unamuno, no solo es necesario el sosiego. Teniendo en cuenta a San Agustín, otro de los autores más leídos por Miguel de Unamuno, Fray Luis recomienda asimismo buscar no solo el sosiego, sino también el orden. Retomando la definición agustiniana que describía la paz como una orden sosegada o un sosiego ordenado, Fray Luis se detiene ahora en explicar la necesidad del orden para conseguir la paz. Además de sosiego, es necesario mantener un orden
para que cada elemento conserve su lugar y su fin en la armonía del mundo. Adaptando la teoría platónica a sus intereses, Fray Luis manifiesta que cada cual debe encargarse de su oficio y que quien deba servir debe obedecer y quien sea señor debe ser servido. La justificación de este tipo de sentencias polémicas es netamente platónica y cristiana. Cada uno de nosotros ha sido creado con un determinado propósito y solo atendiéndonos a él conseguiremos esa armonía preestablecida. Dice Fray Luis, aunque muchas personas en la República o muchas partes en el alma y en el cuerpo del hombre conserven entre sí su debido orden y se mantengan cada una en su puesto, pero si como las mismas están como bullendo para desconcertarse y como forcejeando entre sí para salir de su orden, aun antes que consigan su intento y su desorden, aquel mismo bullicio suyo y aquel movimiento ya destierra la paz de ellas, y el moverse o el caminar al desorden, o siquiera el no tener en el orden firmeza estable, es sin duda una especie de guerra. Miguel de Unamuno se siente entusiasmado con esta idea. Está luego en muchas obras esta hipótesis de que la guerra comienza antes, de que es ya un bullicio, de que cada uno de nosotros también tenemos un papel importante. Y por eso en estas páginas encontramos varias anotaciones manuscritas al margen de la obra de Fray Luis que realmente encontramos sobre todo en algunas de las obras de Unamuno, como en torno al casticismo, ¿no? Donde también pues, se recrea Unamuno en la figura de Fray Luis. ¿Qué hemos querido mostrar aquí? Pues en ningún caso he querido reiterar esa idea de que Unamuno fue un pensador poco original, que reproducía sin pudor las ideas que en otros leía. No, nosotros somos unos grandes defensores de que el pensamiento filosófico, de que las ideas pues se crean y se desarrollan en el diálogo con otros y que por supuesto pues la lectura es un diálogo vivo. Unamuno lee a Fray Luis y lo actualiza y lo incorpora en sus obras. Ve en sus ideales de paz y sosiego un referente para su tiempo y para él mismo. Por eso, quizá nuestra única pretensión hoy aquí fuera hacer también en estos días y en estos momentos tan difíciles, pues una llamada a recuperar esa paz individual como primer paso para construir entre todos una paz más duradera. Muchas gracias.